Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtros, el podcast donde conversamos sobre emprendimiento sin pelos en la lengua, sin filtros, sin guardarnos nada. Y hoy me encuentro con Daniel Bet, José Miguel Carrasco y que les habla Stefan Primno. Hola, soy Daniel Bet, soy emprendedor serial, mentor, he tenido muchos fracasos, algunos éxitos y me encanta el mundo del emprendimiento, las startups y la tecnología. Hola, yo soy José Miguel Carrasco, más metido en temas de emprendimiento en agricultura, en biotecnología e innovación social, pero con foco más en temas de innovación corporativa, en multiindustria, y en temas de aceleración de startups. Bueno, yo he tenido varios emprendimientos, he sido consultor de innovación, he dirigido una aceleradora de negocios y actualmente apoyo a emprendimientos y pymes en su gestión comercial y temas de crecimiento. El día de hoy vamos a conversar sobre inteligencia artificial y emprendimiento. Entonces, la idea es más que algo teórico de, oye, la inteligencia artificial se va a llevar todos los trabajos. No, vamos a algo un poco más enfocado a lo que es el día a día de un emprendedor y cómo podemos ocupar las distintas aplicaciones y temas que se ocupan en inteligencia artificial para facilitar el trabajo como emprendedor o como para de gestión de un negocio propiamente tal. Entonces, le doy la palabra a Daniel para ver si puede comenzar con algo. Oye, sí, yo antes de comenzar con mi opinión y visión de estas cosas, quiero aprovechar el espacio para agradecer a las personas que nos han escrito y que nos han pedido feedback y nos han dado feedback también bueno, Tejidos Icha, no sé cómo se llamará, pero gracias por tu feedback. A Hernán, Fernando, Doctor Miguel, Nemesio y Mijail, que también nos han escrito y nos han dado feedback y nos han hecho preguntas. Invitamos a todos también que si tienen más dudas, consultas, bienvenidos sea. La idea es ayudar y, bueno, suscríbanse también. Entre otros, porque también hartas personas más nos han dado su feedback, pero son nombres de personas y no les preguntamos si los podíamos mencionar. Sí, bueno, pero... No los mencionaremos esta vez. Eso. Y bueno, y desearle lo mejor a Francisco, que ahora está en Perú. Ahí no, está Haciendo negocios, así que está bien. Así que por eso no está hoy día. Así que eso. Emprendiendo con filtros. Está bien. Sí, bueno, inteligencia artificial para mí es un tema que me gusta mucho porque encuentro que es un tema que sí ha generado cosas en el mundo, no como pasó con este hype que hubo con el metaverso y que Facebook pasó a llamarse a Meta y que crearon esta cuestión virtual y con los NFT y no sé qué cosa. Yo encuentro que sí, el tema de la inteligencia artificial, que viene hace 50 años, esto no es como que se inventó hace 5 años cuando salió ChatGPT, sí tiene una utilidad, hay un hype también, hay humo, como en todos los hype, pero también hay utilidad práctica que creo que sí está transformando la forma en que estamos trabajando, la forma en que nos estamos apalancando, la forma, por ejemplo, que absorbemos conocimiento. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, ya casi no ocupo Google, onda, todo es ChatGPT o Cloud y le pregunto cosas porque me entrega resúmenes, o Perplexity, porque me entrega resúmenes, le puedo hacer más preguntas sobre lo que leyó. Entonces hay una conversación y ya también te permite ahorrar tiempo y ciertos esfuerzos que antes tú tenías que hacer. Lo que sí encuentro que hay también un tema como en este hype, como de, ya, ¿y cómo lo ocupamos? ¿Para qué lo ocupamos? Y en realidad yo creo que hay un tema más base que hay que resolver, que es si realmente estamos ocupando o no estamos ocupando herramientas digitales. Ese yo creo que es el gran tema de siempre de todas estas tecnologías, de todas estas cosas que nos llegan desde afuera, desde Estados Unidos o China, DeepSeek, por ejemplo, y nosotros somos consumidores al final en Latinoamérica, es que no sé si está en nuestra realidad o en nuestra cotidianidad siempre ocupar herramientas digitales. En ciertas generaciones sí, en ciertos rubros profesionales sí, pero en otros no tanto, y ese es un tema. Yo siempre encuentro que al final todo esto depende de nuestra cultura digital. Pero mira, al final son herramientas digitales, viene de herramientas y las herramientas no las usan todos. La pregunta es que yo refinaría tu pregunta o agregaría la pregunta, ¿es necesario que toda la gente use las herramientas digitales? Y a esa pregunta yo diría, estas herramientas, ¿cuál es la finalidad que logran? Porque todavía no está tan claro si era
bueno, las empresas saltaron y liberaron capital despidiendo gente con la idea de que iba a haber un ahorro de costos por un lado, pero también una ganancia en retorno, que no es tan clara cómo se va a lograr, por un lado, y por el otro lado, no sé si el mundo pueda seguirle el ritmo. Ya disparé por todos lados, perdónenme. Estefan, es un gran tema igual. O sea, lo que vimos el año pasado es que muchas de las grandes empresas están despidiendo a full a mucho, especialmente en temas de desarrollo también harto, porque se dieron cuenta que lo que hacía un desarrollador, 5 desarrolladores, lo puede hacer un desarrollador senior con ayuda de diferentes agentes y otros tipos de tecnologías. Entonces, pero no ha resultado en mayor utilidad, ha reducido costos, pero no ha mejorado la productividad en ese sentido, en términos de más ingresos. Pero bueno, yo creo que enfocándolo un poco más a la realidad como local, la pregunta que hiciste sobre todos deberían ocupar herramientas digitales. Yo creo que si estamos hablando de en la empresa y ser competitivos en negocios, yo creo que sí, es importante hasta cierto nivel, base de que uno tiene que manejar herramientas digitales. Hemos hablado hace 20 años que estamos hablando de la digitalización de las empresas y de todos esos temas, y hasta cierto punto se ha hecho, pero todavía hay un montón de empresas que no lo han hecho. Yo no sé si es que esto, uno podría hablar de que esto es la segunda ola de digitalización o es algo diferente. No sé cómo lo ve Daniel. ¿Tú crees que esto es como la nueva digitalización o es algo distinto y que podría ser una aplicación más directa en el quehacer tanto del emprendedor como del empleado? A ver, ya, primero, la digitalización siempre se dice ya en qué herramientas digitales podemos utilizar y cuáles no utilizar, etcétera, etcétera, pero en realidad el mayor desafío de la digitalización es el tema del hábito, de que las personas, que finalmente las empresas las constituyen personas, en su día a día ocupen las herramientas digitales, es que tienen que ocupar. Ahí me agarro lo que dice José Miguel, o sea, ¿todo el mundo tiene que ocupar herramientas digitales? No, hay ciertos tipos de trabajo, ciertas cosas que no necesitan herramientas digitales o tantas herramientas digitales. Entonces, pero concentremos en el caso que sí las necesitan y que meter, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial sí les podría apalancar el trabajo. Y resulta que el gran problema es el tema de la resistencia al cambio y la adopción cultural de esta herramienta. Yo creo, por más que me ha pasado mucho ver empresas que dicen, sí, en realidad deberíamos ocupar tal herramienta y la cuestión, pero no salen del Excel, por ejemplo. Y el Excel lo ocupan para todo, ¿cachai? Entonces, y una vez me acuerdo haber visto una charla de justamente de alguien que estaba muy metido en el tema, que asesoraba y daba consultoría en temas de transformación digital en las empresas, y decía que lo más fácil es definir qué herramienta ocupar, instalar la herramienta o habilitarla, pero lo más difícil por lejos, era el tema del cambio de hábito, era el tema de la resistencia al cambio, era el tema de que el jefe, el subjefe, hasta el último escalafón, empezar a ocupar esto y tenía que haber todo un compromiso de la institución y la organización para ocuparlo y tenían que reforzarlo, y eso era lo más difícil. Entonces al final, ¿qué herramienta, qué inteligencia artificial ocupar? Hay toda esta, hay una más especializada en esto. Yo creo que esa es la discusión, es dentro de todo la gestión del cambio, quizás es lo más simple, y realmente el cambio de hábitos de las personas, el que empiecen a pensar en cómo utilizarla, yo creo que esa es la parte más difícil y esa es la parte que no mucha gente conversa. Como que hay muchos que dicen, sí, podemos ocupar esto y empiezan a ocuparlo, porque pasa que son usuarios digitales y no les cuesta ocupar la cuestión digital. So, a mí no me es difícil, pero anda a decirle a alguien que no está habituado o en organizaciones donde hay una cultura del castigo a la innovación o al equivocarse. No sé, voy a tomar el rol del policía malo. Dale, todo. Querí transformación digital, tira de unos COVID más. Al final, es sabido que el mayor propulsor de la transformación digital en las organizaciones fue el COVID.
Sí, eso es un hecho. Así que eso por un lado. Así que el rol de la IA en esto yo creo que es bajo o nulo. Sin embargo, aquí yo creo que el foco es la adopción. Yo creo que hay dos discusiones, la adopción tecnológica y la adopción tecnológica de quién para qué. ¿Cachai? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Se está lleno del famoso slop, o sea, basura tecnológica, o sea, basura de contenido. Hoy en día te metís a YouTube y no sé si el YouTube hoy día, salvo nuestros videos, realmente es bueno. Estamos en Spotify. Ahora en Spotify. Porque, ¿qué es lo que te está ocurriendo hoy día? Casi todo el contenido está hecho con IA, el presentador, las voces, el guión, ¿cachai? Lo que ves. Entonces se está llenando de experiencias así. Los alumnos en los colegios hacen tareas con IA que fueron diseñadas por profesores que usaron IA, que son evaluadas con una IA. Entonces, y eso se ve en otras cosas. Postulaciones a fondos, por ejemplo. PPTs de inversión, informes de consultoras, código programado de ciertos lugares, que también se puso de moda por el vibe coding. Entonces, proyectos. Hace poco había una académica de una universidad acá en Chile cuestionando la ética de los profesionales que eran académicos, que estaban haciendo sus postulaciones con IA. ¿Sí? Y entonces, ¿es tan bueno que se adopte tecnológicamente esta tecnología? No lo sé. Yo creo que pensar que porque es tecnológico y porque tiene un alto impacto es bueno, es una proyección muy optimista de lo que se está haciendo. Hasta ahora yo creo que los resultados han sido cuestionables, en la mayoría de los casos no han sido los esperados y muchas consecuencias han sido malas. A todo esto, igual creo que nos lleva a la IA inteligentemente, por lo menos en educación. En otras áreas no lo tengo tan claro. Nos lleva a preguntarnos en verdad qué es lo que entrega valor. Educación hoy día, me va a remitir a educación porque es un espacio donde se ha cuestionado, porque es mucho más fácil cuestionárselo por el tema de la copia, por el tema de la evaluación, etc. La creatividad, el ejercicio de crear. Claro, lo que ha ocurrido, sí, pero lo que ha ocurrido es que tú te cuestionas qué es aprender. Yo creo que todavía aprender es algo que no está resuelto y que antiguamente era un ejercicio de memorizar y reescupir. Y eso implicó que muchos profesores, por mucho tiempo, lo que hicieran fuera entregarte textos que tenías que repetir una y otra vez. Y hoy día lo que hace la IA es decirte, mira, esa forma de estudiar es una porquería. Ya estaba en desuso antes. Hizo evidente lo que nadie quería decir. Hizo evidente lo que antes era escondido, porque ya hoy día la IA te puede hacer la tarea. Pero antes tú ibas, en la misma universidad, tú ibas a buscar la fotocopia vieja, que era muy parecida a la tarea que te hicieron, que te levantó el profe, que era muy parecida a la del año pasado, que era muy parecida al año antepasado, y su clase era la misma. Yo tuve profesores que tenían un cuaderno amarillo, que era amarillo porque sabía de colorado, y que eran en la misma clase que él hacía, incluía las bromas, ¿cachai? En el momento, aquí va una broma, ¿cachai? Y la hizo un año, la hizo el año siguiente, entonces, ¿es eso aprendizaje? Yo creo que la IA entonces, y lo bueno de las tecnologías es que nos llegan a cuestionar una cosa que nosotros a veces damos por obvia, que es la propuesta de valor de muchos de los servicios que consideramos dados. Y ahí viene muy fuerte educación, ahí viene muy fuerte el tema de servicios públicos, ahí viene muy fuerte el tema legal, que también es un tema que se da operacionalizarmente. La IA también cuestiona todo el tema de que es la investigación misma, dónde está el valor de la investigación. Un espacio que se espera que también disrupcione muy fuerte es el tema de la salud. ¿Okay? ¿Cuál es el valor del médico? ¿O es un chamán que le pagamos mucho porque sabe? ¿Y qué es saber? Haber matado una cierta cantidad de gente y ahora no matarla más. Entonces hay un cuestionamiento, yo diría, que sí levanta la idea, que es ¿cuál es el valor de lo que se hace en el día a día? O sea, ¿dónde está el valor humano? Sí, el valor de lo que hacemos en general. ¿Resuelve eso con una propuesta capaz y robusta? Yo diría que hoy no, y nos genera problemas
que podemos hablar después para no alargarnos, pero eso. Te fuiste por un rabbit hole, JM. ¿Ah? Te fuiste por el medio rabbit hole. Ah, puta, Porque sí. es que el tema de educación da para conversar un Para capítulo 3 entero. capítulos. Sí, Sí, pero es que quería agarrar un tema que fuera realmente controversial. ¿Sabes? es Hoy en día, que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, no sabemos exactamente el impacto de lo que va a hacer y cómo va a ser las nuevas generaciones con este tipo de aprendizaje, porque tampoco el tipo de aprendizaje que teníamos antes era necesariamente bueno, quizá esto progrese, quizá volvamos a los tiempos del que haya un maestro y un aprendiz y es en la imitación del maestro en que se aprendía. sí, Pero bueno, por por eso, ejemplo, no voy a ir no voy a ir por ese agujero porque yo creo que vamos a perder mucho tiempo aprendiendo eso, hablando sobre eso. Yo creo que sí, creo que el valor en el ambiente más de negocios, de empresarial, etcétera, yo creo que ahí está claro, porque hay una generación o una tipo de personas que dicen como que no, este hueón me creó algo con inteligencia artificial y al tiro dice como esto no tiene valor. Mientras que los que ya están adaptando más al tema del uso dicen como que genial, esto me creó, la inteligencia artificial me creó lo mismo que antes hacía y me demoraba 10 horas y esto lo hizo en 2 segundos, 3 segundos y ahora puedo avanzar en otras cosas que para mí son más importantes en mi trabajo. Entonces, el momento en que, ¿quién de los está correcto? No lo sé, pero a menos en términos de eficiencia, yo creo que es mejor O sea, dejar las cosas que no son tan importantes para la AI y enfocarnos en otras cosas que pueden ser más relevantes. en el tema de emprendimiento, la IA, la generativa, porque hay varios tipos de IA y hay todo un mundo, lo que decía hace 50 años, tenía redes neuronales, machine learning, bla, bla, bla. Pero lo que hay ahora de IA y lo que está como más hacia el público, desde el punto de vista del emprendimiento, es una herramienta brutal. O sea, tú antes, por ejemplo, si querías hacer como un prototipo muy básico de tu idea, producto, sitio web incluso, tenías que ver diseñadores, alguien que supiera construir el sitio antes de WordPress a mano, después con WordPress, y ahora vaya o el mismo ChatGPT y le dices quiero un sitio de estas características acá, investiga las mejores prácticas, y te escupe el código que es copiar y pegar. Entonces, del punto de vista de hacer pruebas rápidas, baratas, sencillas, el tema de la IA es una herramienta impresionante. O sea, ahora el tema de ser solopreneur y de hacer una empresa livianita que se mueva rápido es mucho más fácil gracias a este tipo de apoyo. Ahora, si tú empiezas a complejizar las cosas y hacer las cosas más, como necesitas más reglamento, ahí la IA se puede quedar corta. Por ejemplo, todos estos agentes como especializados en programación, Codex, Cloud Code, que están muy de moda. Todo esto, el problema que tienen es que, por ejemplo, si tú, ¿qué es lo que se llama el bytecoding? No sé si han escuchado hablar, que es como codear con inteligencia artificial. El problema que tienen es que si tú no le das bien las instrucciones precisas o con cierto, bien como focalizada, estas cuestiones empiezan a programar y empiezan a caer en lo que se le llama el código espagueti. El código espagueti básicamente es como que tú agarras el código y fuera como puro espagueti, están interconectadas las cosas y un enredo que al final es como una madeja. Y eso, por ejemplo, desde el punto de vista de costos, es horrible. ¿Por qué? Porque después se convierte el código en una caja negra que tú no puedes como tunear o empezar a modificar y empieza a acumularse cosas y empieza a ser ineficiente. Entonces hay como un costo, hay como un trade-off ahí, ok, automatizas, sacas las cosas más rápido con la programación, con este bytecoding, pero el costo que te puede implicar es que generas un código que es inmantenible y que es inentendible por nadie. Solamente la inteligencia artificial que empieza como a divagar o a alucinar
Y ahí tenéis problemas, y eso al final genera costo. Entonces, también las empresas, por ejemplo, en el mundo del desarrollo de software, le encanta el bytecoding en cierta medida y con cierto foco y en usos bien específicos. No para todo, porque si no pasan casos, como que han salido las noticias por ahí, de tipos que el agente dijo, voy a borrar la base de datos de producción porque hay que reiniciar todo esto. Y borra y se echó todo el sistema de producción. Entonces, hay ciertas cosas que sí son buenas, pero también pueden acarrear costos, por ejemplo, en el mundo del negocio. Por eso, en ciertos contextos acotados sí sirve harto, pero en otros creo que todavía falta madurez, todavía falta... Entonces no es tan maravilloso también como te lo venden, ¿cachai? Insisto, este hype que hay de, metámosle todo inteligencia artificial, hagamos todo con IA y que todo es espectacular con IA, no es tan así. Hay que saber cómo verlo, digerirlo. Lo mismo con todo este tema de esta empresa, sí, tenemos IA. Como que hacemos X, pero tenemos IA. Y es como, a ver, ya, pero ¿qué está resolviendo? ¿Tiene sentido esto? ¿Hay negocio acá? ¿Hay mercado más allá de lo que sea IA? Que hemos hablado, que se enamoran de las soluciones y todas las soluciones tienen IA y lo encuentran espectacular y lo encuentran como un diferenciador. Y es como, no, hello, la IA ahora es un commodity. O sea, por ejemplo, la generativa, con todas estas APIs que hay. Un poco eso. Entonces, también ahí, la IA es una herramienta, sí, pero en ciertos contextos puede ser hasta un enemigo. Oye, tres cosas. Sí, la IA es súper buena para hacer prototipos, pero también para diseñar modelos de negocio. Si tú sabes de construcción de modelos de negocio y le planteas hacer alguno, fácilmente podéis evaluar varias oportunidades, gente que te tomaban días de construir en una hora, y veis cuál es el negocio más atractivo. Por otro lado, aquí tiene un balde de agua fría. Las empresas grandes, por lo menos en algunos rubros donde yo estoy, por ejemplo, minería, no quieren IA. ¿Ya? Y están cerrando deals sin IA. Por varias razones, no las voy a poder liberar, pero no están haciendo proyectos con IA. Así que no piensen que, sí, tírale IA a todo el mundo y te lo van a comprar. No. Y dado este hype también, es probable que, dado este hype y ya, dado que las mineras están saliendo, es probable que otro tipo de empresas industriales también estén yendo a la baja. Y por eso a mí me da la impresión de que hay un foco tan grande en llevar a IA a un sector más B2C, para cosas de consumo más regular. Y tercero está el tema de los costos. Muchos de los evaluadores de inversión están empezando ahora a evaluar las soluciones de IA en base, soluciones que usan IA, no las soluciones de IA, perdón. Soluciones que usan IA y que van a buscar inversión, están evaluándolas en base a el potencial riesgo de la subida de precios de la IA. Si el negocio es intensivo en uso de IA y hoy día la usa porque es barata, si hay sensibilidad al precio, o sea, una alza de precio, provoca un alto del precio de la IA, provoca un alto aumento de costo en la solución, es probable que no consiga inversión también. Entonces, así que no es que no sea una panacea, no lo era, nunca lo fue, pero también ya muchos están empezando a construir barreras para aislarse del potencial efecto rebote que va a tener en medio plazo, cuando las expectativas se ajustan. Bueno, ya hemos visto uno como del lado, como de evaluando y analizando emprendimientos y empresas. El últimos 2 años se fue un boom de que toda empresa tenía que agregar en algún momento con IA, a base de IA, y es como que ya, ok. Todos los nombres de mujer que terminaban en IA se popularizaron. Las Emilias, las Sofía, las Patricia. Claro, y es como que algunos incluso dicen, no, nuestro propio IA de cuestión que le llamamos Emilia, pues, como dijiste. Sí. Y de ahí tú descargabas un poco y no era de ellos, estaba basado a partir de ChatGPT o Gemini, no sé lo que sea. Y al final era solamente como un paquete que se le unía encima. Y igual eso es terrible porque deja de lado muchas otras cosas que la empresa quizás sí aporta valor, pero como que
como que la percepción de que la gente quiere ver más allá, entonces hacen que hablen de eso, entonces se crea un discurso confuso. ¿Estáis seguro que la gente quiere ver IA más IA? Yo discutía con alguien que tal vez la IA se va a volver el servicio subpremium y tú vas a evaluar como premium cuando te atiende una persona. ¿Cachai? No, yo Entonces, refiero a nivel de inversionista, porque en un momento los inversionistas estaban sí, los metiéndole inversionistas pata a en la todo lo IA. que era IA. Sí. O sea, hay una guerra por construir empresas globales. ¿Cachai? Al final la IA lo que te permite es tener con facilidad una empresa global a bajo costo. O te olvidáis del idioma, te olvidáis de cualquier tipo de cosa que te distorsione o te obliga a adaptarte y lo puedes hacer desde tu casa en donde sea. Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste, que va a llegar un momento en que el servicio al cliente con IA va a ser imprescindible, pero igual vamos a pagar un premium para que no atienda a un humano. Puede ser, pues, hay memes de eso. Hay memes de que hace 20 años que te llegara un correo electrónico, no, 30 años, que te llegara un correo, era como, wow, así, y que te llegaran cartas a la casa, era como, ah, ya, lo mismo. Y ahora es como, me llegó un correo electrónico, oh, ya, no, spam. Y me llegó Luego el una diario, carta, oh, ¿qué es esto? luego el diario Escrita a hace... mano. Yo estuve suscrito en algún momento al Mercurio y no hay nada que hacer con tanto papel. Y ahora, y ahora eso no existe, weón. Nadie tiene papel. Antes pedían, oye, Paz, ¿quién tiene diarios que le sobren? Ahora nadie tiene nada. ¿Cómo así enlazado sin tanto diario? Sí, eso es un problema. ¿Cómo así? Yo, en el jardín infantil de mi hija me piden recortes del diario, así como, ¿y a dónde saco diarios? Sí. Oye, No, en en serio. Pero temas más no está prácticos, viendo la tangente. Sí. ¿cuáles son las aplicaciones de IA que están ocupando y para qué? Por ejemplo, yo en un momento probé hartas, pero al final me aburrí de probar tantas cuestiones y me quedé principalmente para ChatGPT en las cosas como más del día a día, como dudas y para tirar ideas, cosas así. Y ocupo también Gemini para los temas más de investigación y como algo en búsqueda un poco más profunda, ¿no? ¿Cómo lo están ocupando ustedes? A ver, yo tengo ChatGPT para preguntas rápidas, consultas, temas de negocio, que investigue, por ejemplo, temas de go-to-market, de repente con las ideas que tengo. El problema con todos estos agentes es que son como yes men. Entonces, como que te dicen, oh, qué buena opinión, así como, no, quiero que me destruyas, por favor, dime, hazme la prueba ácida, no quiero el Montes. Bueno, y les tengo que decir así, les tengo así como, no seas un yes man, dime, hazme pico con esta cuestión. Entonces ahí ocupo ChatGPT para codear, ocupo Claudio. Me he intentado ocupar otras cosas, pero me gusta porque realmente es muy power, impresionante. Entonces puedo hacer como codear rápido, incluso hay como proyectos que no tengo idea del lenguaje, nada, y le pido a Cloud Code que los desarrolle, pero cacho algunos principios, ¿sí? Que eso igual es importante, como tener ciertas nociones de programación en términos de principios, de buenas prácticas, y eso también, que eso hago como meta, que le pido que investigue sobre eso y escriba sus propios documentos de reglas con respecto a esos principios para que pueda programar de esa forma. Y bueno, obviamente yo reviso eso para que esté como consistente. Y lo otro es, y eso más que nada en términos de, y ocupo también Notion, que a mí me gusta mucho el tema de la documentación, y ahí también hay una inteligencia artificial que también le pido, oye, desarrolla más esto, corrígeme la gramática, la ortografía, revísame la redacción, ¿cachai? O de repente pimponer ideas, también lo hubo como una especie de ChatGPT, pero más como el mismo documento Notion. Y eso, o sea, temas de imágenes, ChatGPT, video, la inteligencia artificial de Meta, pero muy como casi como un juego esa parte. Y más que eso, no ocupo. Ahora, por ejemplo, investigar de empresas, de repente de las personas con que voy a conversar, como ese tipo de perfilamiento, hacer esa investigación como de business, también la ocupo de repente, ese tipo de usos que le doy. ¿Y tú? ¿Te Yo quedan? uso ChatGPT
Para preguntas como cotidianas, igual que tú, Claude y ChatGPT para programar. Creo encuentro que son los mejores en esa línea. Y lo que les contaba antes de que empezáramos, yo hago mucha simulación de escenarios. O sea, imagino personas haciendo cosas y los pongo a interactuar y veo qué hacen, cómo se sienten. Eh, Como proceso introspectivo, ¿ah? Pero también para entenderte. O sea, yo soy bien pelotudo, entonces a mí me gusta ser pelotudo con razón. Y si Con fundamento. necesito el efecto pelotudo de lo que hago y no que se lleven una idea contraria. Entonces me ha permitido mucho explorar y eso lo he hecho con Grok. Creo que tiene hartas funcionalidades que son interesantes y creo que es el mejor para interactuar contigo. Al punto de que hace cosas, se opone a hacer cosas cuando, por ejemplo, cuando tú construyes un personaje y querís que trate de hacer cosas que no están en base a su ética, él no las hace. ¿Cachai? Que cosa, por ejemplo, que no pasa con ChatGPT. ChatGPT, tú le decías a alguien, ya, eres una persona que vive en Linares y aparecís mañana y de repente estás caminando y llegaste a París. ¿Cachai? ChatGPT lo hace, te pone caminando hasta que llegas a París. Grok no lo hace. Grok se opone a ciertas cosas. O, no sé, me enojé y golpeé a mi mamá. Ya, no lo hace. Grok te pone, pensé en golpear a mi mamá y no la golpeé, ¿cachai? Cosas así. Entonces, es súper interesante para el trabajo en escenario, Grok. Otra forma que a mí me gusta harto ocupar ChatGPT es, por ejemplo, obtener como consejo experto en un área específico y lo que le digo es como que, mira, investigame estos 3 expertos en esta área primero que yo conozco, estos son su podcast, etcétera. Y a partir de eso yo le hago preguntas y vamos viendo cuestiones. Entonces no ocupa como todo el conocimiento del Internet porque hay muchos charlatanes, mucha mierda en Internet. Entonces solamente ocupa los expertos que yo tenía de antes seleccionados. Entonces puedo obtener mejor información, por ejemplo, en temas de salud o en temas de nutrición, cosas así que es muy controversial a nivel en la web. Y otra aplicación que me gusta aplicar bastante dentro de eso es como cuestionar por qué son ciertas cosas y el razonamiento que hay detrás de las cosas. Entonces, para verlo, una de las aplicaciones más simples de esto que yo la ocupo es como en pastelería. Entonces, sí, porque es como que hace un tiempo como que me he puesto como a experimentar en pastelería, pero con harinas alternativas y sin azúcar y cuestiones así. Entonces como que le digo, mira, quiero hacer algo así, HBT, como que se te ocurre, qué ingredientes, o sea, me da una idea. Me dice, ya, pero ¿qué pasa si modificamos esta temperatura y este tipo de cocción y lo hacemos de esta forma? Y ahí dice, mira, y ahí analiza como cuál es el efecto que tiene esos cambios, por qué una cosa funciona y por qué otra cosa no funciona. Y eso, a fin de cuentas, te permite como generar un conocimiento en este caso, pastelería, que está hecho a partir del conocimiento de cómo funcionan las cosas, más de que ir memorizando recetas. Entonces, eso es lo obvio y útil y también se aplican a otros tipos de conocimiento. Usos como cotidiano, así como voy a sacar el sombrero. Yo, por ejemplo, en las noches hubo un tiempo que a mi hija, para contarle cuentos, le pedí a ChatGPT que inventara un cuento y las metiera a ella en el cuento y ahí como que contaba y quedan así alucinando. El otro uso que hago es que me pongo a discutir como... Una de las cosas que a mí me gusta es como ver películas. Me encanta ver películas y siempre, a veces quedo pegados con alguna historia de las películas y como que le pregunto a ChatGPT, oye, ¿y esta película pasó acá? ¿Y qué pasa con esta historia? Y hay un trasfondo y empieza como, y me dice, oye, ¿te gustaría que te inventara como la continuación de esto en este ámbito? Y digo, oh, sí, cuéntala. Y me cuenta la historia. Una verdadera Matrix 4, no la que sale. Ya, pero tú juegas como los Sims, así como que tú juegas a ser Dios con tus roles, así como... Pero es que es interesante porque te da posiciones, a ver, pues te da posiciones que normalmente no se dan. Podéis simular escenarios de cosas que podéis evaluar desde afuera. O sea, a mí me gusta mucho el tema de INSEE. Yo gasto mucho rato evaluando, por ejemplo, modelos de negocios de cosas,
viendo opciones de escalabilidad, viendo ese tipo de cosas de escenario. Como que soy muy de la lógica de futuro, entonces como que me interesa ese cuestionamiento. Ahora, lo que hay que evitar es creerle mucho, porque al final la IA miente tanto como te dice la verdad. Sí, te Eh, puede estar alucinando en malas. Sí. Claro, no hay que pensar que es un efecto técnico correcto, sino que te da ciertas líneas, ciertas formas de comportarse comunes cuando te cita bibliografía que no existe. Para todos los que copian esto y llegan y copian el informe, lo que era lo que uno hacía con la Encarta cuando uno estaba en el colegio. Nos faltaba el compañero que tomaba la Encarta y copiaba directo el artículo y lo pegaba. Vuelvo a lo que decía antes de educación. El modelo sigue permitiendo ese tipo de cosas. Por eso debe ser cuestionado. En cambio, ahora copiáis la IA. Y claro, las referencias no funcionan, la cita está mal puesta, hay autores que no existen. Las alucinaciones son un problema y si no tienes a veces se equivoca en la fórmula. Yo hago ciertos experimentos químicos, hago simulaciones de experimentos químicos y las equivalencias y los balances de masa y de energía en alguna parte se comen un 2 y empiezan a arrastrar ese problema que fue mágico, ¿sabes? O se quitan una suma o quitan un elemento y ningún balance después te cuadra. Si tú no entiendes lo que estás haciendo, esto es tirarse al abismo, diría yo. Hay como, es que lo que pasa es que yo creo que ChatGPT es como para una capa hasta cierto nivel de profundidad y especificidad en ciertos temas. Después, ya sobre eso, o sea, ya en eso tú tienes que entrar como a una IA mucho más entrenada y especializada. No, pero es que sí, pero es que ahí acotáis el espacio de la IA, pues aquí estamos dando un tema más general, claro, porque al final, vamos a volver al principio, todo depende de la calidad de los datos. Y hay muy pocos espacios en que en verdad hay datos de calidad y suficientes para que los modelos funcionen. En la gran mayoría de los casos hay basura y en otros hay demasiada basura. Entonces, es como natural que eso pase. O sea, yo no te diría que es un problema solo de ChatGPT. De hecho, con Grok también tengo ese problema. Y me dice, bueno, hice tu PPT, ahí está, llegar y descargar, y te mando un link que no existe. Bueno, yo creo que es más conocido de que alucina hartas veces. Y sin Claro, todos alucinan, todos Pero, te mienten. por ejemplo, sí, por ejemplo, Perplexity creo que es un poco más riguroso. Gemini también lo estoy tomando un poco más riguroso en las citaciones y las referencias que ocupa. Entonces, O sea, eso es útil. Gemini tiene a Google Scholar apoyándolo, pues si no puede indexar con Google Scholar atrás, no podéis con nada. Exacto. Entonces, porque ChatGPT yo a veces también lo ocupo, pero requiere más, ya lo tengo entrenado, como que cuando le pillo que me está poniendo las referencias media charcha, y digo, ya, te pusiste huevo, haz la cuestión bien. Y ahí me lo hace de nuevo y me cita la cuestión. Pero necesitáis saber, ese es el cuento, necesitáis saber. Sí, necesitáis como entender tú un poco, porque también en esta alucinación empiezan como a divagar y se van por por ejemplo, con Cloud Code, que es como para programar, de repente me pasa, así como que le digo, ya, como que, ok, todo esto tengo una idea como más o menos general para dónde va la cosa, y esto empieza como a iterar, empieza a como meterse en unas cuestiones, y le va a ver, para que es el clásico problema de la programación, que es que empecé a arreglar algo y como que de repente veis que hay algo ahí que te podía arreglar, y empieza a arreglarlo, y empieza a arreglar, y empieza como en un bucle infinito de arreglar cosas, de otras cosas, y se pierde. Y tú le decís, ya, a ver, el foco es la solución es esta, y atáñete a esto. Y ahí dice, ok. Y ahí arregla lo que tenía que arreglar. Y lo otro era, y el problema que hace es que en ese bucle de arreglos puede romper cosas. Y cuando rompe cosas, tú arreglaste una cosa acá y al final lo que estaba arreglando por este otro lado lo dejó roto y te rompe todo, así, ¿no? Es terrible. Entonces, el vibe coding, como decía, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si alguna vez alguien dice, no, si me hice una aplicación móvil con esta cuestión, bacán. Pero probablemente esa aplicación por dentro debe tener un código espagueti del terror. O sea, puede ser.
Por eso, como dijo JML, para ocuparlo para prototipos, MVPs, está bien, Sí, pero sí, no es algo que pueda escalar más Claro, sí. adelante. Claro, no es tu producto, es como la caja de cartón antigua, cuando no lo hacían maqueta. mm. ¿Sí? No agarráis la maqueta del edificio y decís, bueno, ya tengo el edificio, estamos listos. Sí. Sí, y yo creo que es un apoyo, pero no es un reemplazo. Oye, Eso, ¿qué opinan desde ya hace harto tiempo que siempre me salen publicidades de tipos que dicen como que el AI está cambiando el mundo de los negocios, que todo el mundo se está haciendo millonario con AI y que tú podés crear una empresa, todo que te lo haga la AI y incluso de tu producto, como entregarle al cliente y todas las cuestiones. Y hay harta gente que yo creo que cae en eso, pero ¿qué opinan de eso? ¿Hasta qué punto la AI puede ayudar a esos temas de crear una empresa desde cero? ¿Y qué cosa ya es simplemente una exageración? o sea, hay humo, en este hype hay mucho humo. Hay cosas que yo creo que como que son como nichos bien específicos donde tú puedes tener como un uso así full de la IA y como que va a funcionar, pero que te resulte a ti hay muchos factores en juego en un negocio que van más allá de la IA. Entonces, como que, no sé, ahora hay como influencers de inteligencia artificial y que te ponen esto así como ChatGPT ha muerto. Y como que, ¿cachai? Hace como ese gancho que te ponen. Yo siempre me río así como ya, ¿qué van a decir ahora? Y es como, hoy día me desperté a las 4 de la mañana y me di cuenta de que tenía que hacer tal cosa y empiezan a contarte una historia y tú decís, ya, así como, ¿será tan así? Hay cosas que yo creo que sí funcionan y otras, pero todavía falta, todavía yo creo que hay exageración, hay cosas que son de verdad, hay cosas que sí son de verdad, y hay que ver qué pasa. Yo no tengo todavía la claridad. Yo creo que estas cosas sí tienen más impacto real, sí tiene más uso real de lo que fue, por ejemplo, el metaverso de Mark Zuckerberg, como decía. Pero todavía falta y está bien que falte, y me gusta que falte, porque hay mucho más por explorar, y eso lo encuentro bacán, así como que me gusta esta tecnología, encuentro que sirve, ¿cachai? Que realmente es una herramienta. En cualquier momento Meta va a cambiarse de nombre de nuevo y ahora va a ser AI. Sí, puede ser, lo hace, tiene los Es chat millones. GPT, pero como se escucha. Ah, Otro por día tema leí de... que se echaron 72 billones de dólares en todo el tema del metaverso. Todo. No, es una. 72. Si la plata no es tuya, ¿qué te importa? Es Pero es como, yo que, creo que esa fue la posición de Mark. Sí. lo que quería era interesante, pero creo que fue como, se olvidó del menos a más, que eso también del mundo del emprendimiento es súper importante, como que partir como con todo y como en una cosa tan como incierta es como contraproducente. Lo mejor es cosas pequeñitas y empezar a crecer y ir validando eso. Pero el Innovator's Dilemma. No podí, una vez que ya llegáis a ser grande, todo lo veis grande. Sí, también perdí como la dimensión de todo. O sea, una Sí, empresa, no, aparte veis este crecer en chico como una molestia. Wow, loco, como muy si ya lento. soy una empresa millonaria que andar vendiendo uno, yo, a pie. Bueno, en términos prácticos, una de las cosas que he estado haciendo con algunos clientes es que ocupo método en muchas de las sesiones de trabajo, método ChatGPT para apoyar en estas cosas. Por ejemplo, no sé, pues, estamos viendo como analizando dolores del cliente para entender ¿Ya? cómo dónde se puede generar más valor, dónde podemos crear nuevas ofertas. Y muchas veces la gente se queda que no se ocurre más cosas. O sea, ya, pero ya interactuando con clientes hace 2 años, ¿cómo no saber, no entender más cosas? Puta, no sé, y de ahí ya, le damos ChatGPT. Entonces ahí el ChatGPT le describo todo el escenario, la industria, los tipos de clientes, bla, 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 y dice ya, dame una lista de dolor o necesidad que tiene el cliente y la verdad. Y ahí tira una lista bien extensa, una de discusiones. Y ahí vamos viendo, así como, piensa, ese problema que describe ChatGPT es de verdad o no.
Y hay veces que dicen como que no, esto en realidad no es de verdad o no es tan importante. Pero hay otros que dicen como no, efectivamente esta cuestión no la había, es súper importante y se me había olvidado. Qué bueno que lo recordó. Y eso sería de ahí lo puedo incorporar para generar nuevas ofertas, nuevas propuestas. Entonces, es una forma para abrir un poco la mente y generar como más opciones para del que uno puede empezar a ir a limpiar después. Como ya hemos dicho, no hay que tomarse lo que dice ChatGPT a ciencia cierta porque muchas cosas que inventa, pero cuando lo podemos casar con experiencia real, es súper útil. Oye, está bueno ese uso, así como hacer como, es un semijuego de roles, como que ChatGPT asume como un rol de potencial cliente y te dice más o menos como qué cosas pueden hacer y como también sirve como refresca memoria para tu cliente que necesita mejorar su venta y le dice, ah, sí, eso también puede ser. Está bueno, está bueno. Yo lo he visto también, por ejemplo, en este juego de roles, a propósito del juego de Dios que hace José Miguel consigo mismo y ChatGPT. No es juego de Voy a hacer una nota un día explicándolo. Para los vendedores, por ejemplo, para los vendedores más consultivos, el tema, por ejemplo, del manejo de objeciones o cómo llevar a cabo una reunión. El juego de roles que también puedes tener con inteligencia artificial es súper poderoso. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Qué te podrían decir? Y con eso empezar también a documentar, porque en realidad donde se pierde mucho de la afilar el hacha de la venta, o la lanza, o el cuchillo, o el machete, como queráis ponerle, es que no entrenas justamente cosas que pasan en el mundo real de las ventas, que es que el cliente te dice, no, muy caro, que el cliente dice, no, es que ya me ofrecieron esto, no, es que no me gusta, no, es que yo tengo esto, las objeciones, o el tema de entender qué preguntas le podría hacer a cierto tipo de cliente, por ejemplo, para indagar. ¿No? Eso es un uso súper importante. Sí, ahora que lo mencionas, también lo he ocupado así con clientes. Que digo, ya, le digo a ChatGPT que me haga un perfil de su cliente objetivo, con bien completo, con objeciones, con problemas, etcétera. Y digo, y hagamos un juego de roles, yo voy a hacer el rol de que me dio ChatGPT y haz como si fuera una venta. Entonces ya estamos en una venta, le digo que haga indagaciones, haga preguntas. Y después y respondo a partir de la información que tenía de ahí, po. Y de ahí lo que usualmente pasa es que termina el rol y digo, mira, no necesitas hacer ninguna pregunta superficial, cacha todos los problemas y todas las objeciones que todavía tenía ChatGPT preparado y no subiste indagarlo. Entonces es un buen ejercicio para también dar una vuelta. Por ejemplo, también cuando estáis partiendo el tema del marketing, lo que hablábamos de cómo haz tú todo el proceso de marketing antes de ir a buscar una agencia y prueba, de repente la gente como dice, ya, pero ¿cómo parto? Onda, ¿qué hago? Onda, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer con costo cero porque no tengo el presupuesto ni la plata para hacer esto? Y como que se complican con, voy a configurar una campaña en Google Ads, no sé, ChatGPT, estas son las condiciones de borde, estas son mis restricciones. ¿Qué cosas puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer esta? Y te da idea. Yo he hecho así como ejercicio. Dice, por ejemplo, una de las formas de que tú cuando estás, por ejemplo, el mercado B2C y querís como convencer al consumidor final de que esto puede ser atractivo, es que tú mismo seas tu propio cliente, que tú mismo ocupes tu propio producto y servicio y vas contando tu historia respecto a eso. Suena como obvio, pero hay veces que no se te ocurre y pensáis que tenéis que armar una campaña en Google. No, puede ser una cosa más sencilla. Entonces, ahí también como tip para emprendedores que están en etapas tempranas, que quieren validar cosas, que no tienen claro qué cosas tienen que hacer, métanle lo mismo que ustedes están preguntando, las mismas definiciones, lo mismo que están viendo ustedes, pónganselo a ChatGPT, pónganselo a Gemini, pónganselo a Grok y cuéntenle y pregunten, ¿qué harías tú? ¿Cómo me ayudarías a que yo pueda vender esto? ¿O cómo yo me ayudarías a validar esto? Y cuestionenle la respuesta, que se la justifique. Sí, eso también es súper clave. Y díganle, no seas un yes man, dime esta cuestión, destrúyeme, porque ese es como el tip, y aquí volviendo a tips para emprendedores, es como lo peor que tú puedes tener son respuestas complacientes para validar tu negocio. Sí, muy cierto. Exactamente.
Sí, es justamente eso. Es súper útil las herramientas. Hay que tomarlo con un gran sal de que no todas las respuestas que van a ser buenas y hay que saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí hay un poco de educación que uno tiene que hacerse también por su cuenta para poder discernir eso, o si no, puedes caer en errores garrafales. Sí, eso. Ya, pues, Vamos, día. buena conversación. Sí, buena, interesante. Disparamos Hablamos todos de varias lados. cosas. Interesante. Así que, nada, agradecerle a la gente que nos ve, que nos sigue. Suscríbanse si quieren, compártenle los videos a sus amigos, amigas, familiares que están emprendiendo para aportarle su granito de arena a ellos. Y nada, Un like, por lo menos, un like no cuesta nada. sí. Sí, Así que- ayúdennos o vamos a ir desapareciendo uno a uno. Partimos con Francisco. así como, Sálvennos, por favor. así como los juegos de. ¿Cómo se llama? Los Juegos del Hambre. El juego de la. No, Ah, era con el muñeco, Lisa, ya, ese. Filo, ya. Eso, gracias totales. chao, chao. Espero que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.